Días todos y cada uno de ustedes. Hoy nuevamente nos reunimos acá en este lugar, en la local de la congregación, justamente para dar gracias a Dios, alabarle y pasar un buen tiempo y llevar bendición. Ciertamente donde la palabra nos dice, donde dos o tres se reúnen, ahí está Él. Y donde Dios está, hay bendición. Ciertamente aquí hay bendición. Muy bien, hermanos. Nuestros niños acaban de irse a su escuela dominical. Bueno, y quería invitar a los que están un poquito más atrás a ocupar los asientos de adelante para poder, para no dejar espacios vacíos ahí. ¿Está bien? Muy bien. Bien, hermanos, mientras nos acomodamos, pues vamos a hacer una oración dando gracias al Señor por su palabra para empezar a compartir hoy día lo que Dios tiene para nosotros en su palabra. ¿Está bien? Vamos a orar. Nos ubicamos. Qué bueno es Dios hoy día allá, después de creo que un par de días lluviosos, nos da un día libre con luz del sol, ya como que sabiendo que mañana es lunes y que la ropa debe secar, ¿no? Así que demos gracias al Señor por ello, porque pues si no va con nuestra ropa medio húmeda. Ok, vamos orando, damos gracias al Señor. Amado Dios, te doy gracias en este día, en esta mañana, por la vida de nuestros hermanos, amigos, nuestra vida, Señor, y de todos aquellos que hoy estemos reunidos acá. Aún para aquellos, Señor, que por cualquier motivo no están, Señor, tú, aún así para todos, tienes vida en abundancia, Señor. Queremos declararlo eso, porque tu palabra lo declara, Señor, lo dice así. Hoy te agradecemos justamente por ella, por tu palabra, porque nos enseña, nos edifica y, Señor, cada día pues avanzamos hacia donde tú quieres que avancemos. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hoy nuestro tema es mi camino, mi destino. O yo me preguntaba, ¿o podría ser mi destino o mi camino? Bueno, como lo entendamos, pero el mensaje tiene hoy el nombre mi destino, o mi camino, mi destino. Ya lo vamos a explicar un poco el por qué ese orden y no el inversa, ¿no? Bueno, para empezar quiero brevemente hacerles una pregunta, ¿no? Y seguro hay una respuesta inmediata, pero también podríamos pensar un poquito más y empezar a responder de otra manera. La pregunta es, hermanos, amigos, ¿a dónde van? ¿Ya? ¿A dónde vamos? Bien, nuestro pastor John, él siempre preciso en la respuesta. Claro, seguramente muchos responderemos inmediatamente al cielo, ¿no? Y ciertamente otros seguramente pensamos, ¿no? ¿De aquí a dónde pues voy? Voy de aquí a mi casa, ¿no? Mañana ya es lunes y nos iremos a nuestro trabajo, cuando respondemos a dónde voy, ¿no? Otros dirán, pues me voy a tal lugar, voy a viajar. Y muchas respuestas podríamos dar de a dónde voy, ¿no? ¿A dónde voy? La respuesta puede variar. Sin embargo, justamente, acá nuestro pastor John acaba de responder o darnos una respuesta, ¿no? Voy al cielo. Pero muchas veces esa respuesta, esa frase es muy superficial o solamente una expresión digamos, de iglesia, digámoslo así, en un sentido de que cualquiera lo puede usar acá, ¿no? ¿A dónde vamos, hermanos? Al cielo. Y vamos, levantamos la mano y bla. Pero muy en el interior, muy en nuestra mente, en nuestro corazón, de verdad creemos que vamos al cielo. El otro día conversando en nuestra casa iglesia, justamente hablábamos de este punto y preguntábamos, pero no tanto exactamente a dónde vas, sino decíamos, oye, ¿de verdad pues crees en la Semana Santa, ¿de verdad pues crees que Jesús ha resucitado? Entonces ahí cuando algunos decían, sí pues, yo creo, algunos decían, a veces hermanos, me entran ciertas dudas, ¿no? Porque, bueno, a manera de comentario nada más decía, pues es que en tal canal han dado un documental y a veces como que me saca de dudas, me da ciertas dudas. Bueno, entonces decíamos pues, ¿no? Ciertamente hay mucha, digamos, idea, concepción, filosofía respecto a esto. Sin embargo, nosotros tenemos algo que es muy, muy diferente, muy, digamos, único, ¿no? Y justamente es la palabra de Dios que justamente tiene la verdad. Y también es eso otra cosa que nosotros debemos creer, así como que creemos que vamos al cielo, bien en nuestro interior debemos de creer que también la palabra de Dios es verdadera. Basados en esos principios verdaderos, entonces vamos a poder responder a esta pregunta. Oye, ¿a dónde vamos?
¿A dónde vas? ¿A dónde voy? Y cuando hablamos de ir a algún lugar, ciertamente, pues, de hecho, ya vamos a pensar en un camino. Y caminos hay muchos, ¿no? Para llegar a algún lugar. Hay un dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma. Bueno, pero aquí ¿cuántos quieren ir a Roma? Todos queremos. Bueno, mi pregunta en el sentido de, ¿en realidad Roma es nuestro objetivo? Bueno, ¿no? Quizás un objetivo terrenal para algunos, conocer algún otro país podría ser su propósito. Pero más allá de ello, nuestro objetivo, nuestro camino, nuestro destino, muchas veces y generalmente, yo diría en este caso muy especial de nuestra vida como cristianos, justamente ya está determinado. ¿Ok? Nuestro destino ya está determinado, hermano. Ya no hay que darle vuelta a ver a dónde pues me llevará este camino, a dónde me llevará mi camino como hijo de Dios, como cristiano. Pues nuestro destino ya está determinado. ¿Cuántos creen ello? Nuestro destino, hermanos, ya está determinado. ¿Quién lo ha determinado? Es Dios. Desde un inicio, desde la fundación del universo, del mundo, todo lo que existe, Dios ha tenido ya para nosotros nuestro destino determinado. Y ello es porque justamente en todo lo que Él ha hecho un plan para que nosotros estemos siempre junto a Él. Y aun cuando nosotros en nuestra libertad podamos elegir otra cosa, otra forma, otro destino, otro camino, Él tiene esa bondad, esa misericordia preparado para nosotros para que justamente podamos volver a su plan, a donde Él tiene preparado, porque ciertamente lo que Él tiene para nosotros es lo mejor. Nada lo que puede haber fuera de Dios, aun cuando parezca ser bueno, lo es. Solamente lo que está en Dios y lo que Él nos puede dar, eso es bueno. Bien, entonces, para continuar con ello, quiero rápidamente traer a memoria de ustedes dos historias. Una quizás que conocen más que otra. La primera, la historia de José. ¿Saben quién es José, verdad? Recuerdan que José era aquel hijo de uno de los 12 hermanos, ¿no? A quien le vendieron. Claro, después se fundaron las tribus de Israel. A él le vendieron y de tal manera que Dios se hizo muchas cosas en la vida de él y llegó hasta Egipto, ¿verdad? Y ahí él pues ha sido muy conocido, ha hecho muchas grandes cosas y es más, llegó a ser él, digamos, en orden de gobierno, el segundo después de Faraón. Ahora, pero todo eso pues ha tenido no ha sido así nomás como que, bueno, pues hoy lo venden y mañana ya está ahí. Ha tenido que pasar muchas cosas. Y ciertamente en nuestros caminos suceden muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que, bueno, pueden ser en nuestra apreciación, en nuestro ver, bonitas. Cuando caminamos a algún lugar siempre vemos cosas bonitas, cosas interesantes, pero también hay cosas difíciles, retos que vencer y todo ello justamente arman un camino. Entonces, el camino de José bueno, ustedes conocen mucho la historia, hay un punto del cual yo quiero compartir, ¿no? Justamente del encuentro que tuvo él con una persona y es la mujer de Potifar. Vamos a leer el libro de Génesis. Vamos todos al libro de Génesis. Génesis 39. Vamos a ver el libro de Génesis 39. ¿Qué nos dice? Génesis 39. Ahí es una historia un poco amplia, pero vamos a tratar de tomar lo que justamente quiero hoy día compartir con ustedes en base a ello. Génesis 39. Vamos a buscar Génesis 39. Es el primer libro de la Biblia, ¿verdad? Amén, dicen los hermanos. Muy bien, Génesis 39. Ahí nos habla de José y la esposa de Potifar. Génesis 39, capítulo 39. Ya, los versos, pues, todo está ahí, la historia. Ustedes pueden leer después la historia. Lo vamos a tratar de resumir. Esta historia cuenta, pues, que José, el que gobernaba en la casa de Faraón, y tenía toda autoridad, ¿no? Tenía toda autoridad en la casa de Faraón, tanto así que él podía disponer de todo, ¿no? Pero, obviamente, Faraón en este caso tenía a su esposa, ¿no? Y José era un muchacho joven, muy de buen parecer, diríamos nosotros, guapo, ¿no? Y pues tenía mucha belleza exterior,
De hecho que también, obviamente, por lo que la Biblia nos cuenta, nos dice de él mucha belleza interior. Pero la cosa es que esta mujer, viendo a José tan lindo, tan hermoso, pues ella quería acostarse con él, quería dormirse con él. Y en ello, esta mujer no solamente había intentado una vez, muchas veces había intentado realizar esto. Pero José, siempre, él no aceptaba. ¿Por qué? Porque él quería ser limpio. Y es más, vamos a leer parte de lo que dice acá. Dice, Génesis 39. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Algo muy importante que debemos darnos cuenta acá, ¿no? Este señor, Potifar, vio en José. ¿Qué vio? Que Jehová estaba con él. ¿Ya? O sea, la palabra nos dice que vio que Jehová estaba con él. No vio solamente que prosperaba. ¿Ya? Mira, vio que Jehová estaba con él. ¿Y qué decía? Y que todo lo que hacía prosperaba en su mano. Así, aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio. ¿Qué pasó acá? José gobernaba esta casa. Y por ello, Jehová bendecía a la casa de este señor. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante. Ahí vamos a ver. Era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Miren, ¿cómo aquí podemos ver este suceso? ¿No? Hay acá una mujer que seducía a José, pero más allá del hecho de la tentación, del pecado, lo que pudiera haber sucedido, hay un varón acá, un varón que teme a Jehová, un varón que a pesar de las circunstancias en su camino, en donde él está desempeñándose, en donde él vive, en este preciso momento, él, ¿qué dice? ¿Cómo yo podría pecar contra Jehová? ¿No? Él temía a su Señor, pero él, más que en su Señor, pensaba en Jehová. Y nosotros, hermanos, en nuestro camino en el cual estamos recorriendo, debemos considerar elementalmente, vitalmente esto, el temor a Dios. Ante cualquier circunstancia, ante cualquier tentación, debemos inmediatamente recordar esto. ¿Cómo podría yo pecar? ¿No? Dice acá, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hermanos, en nuestro diario caminar, todos estamos, expuestos, enfrentando a circunstancias que por más simple parezca, nosotros estamos tentados a cometer pecado. Ahora, ¿cómo es que nosotros debemos reaccionar? Un ejemplo, el de José. Si nuestra mente, nuestro corazón está ahí cerca de Dios, pues justamente esa cercanía va a hacer que nosotros respondamos de esa manera. Entonces, el camino que nosotros estamos recorriendo necesita de la presencia continua de Dios, porque ya sabemos nuestro destino, ya sabemos a dónde vamos, pero justamente nuestro destino tiene que moldear nuestro camino. ¿A dónde vamos a ir? Sabemos, pero ¿cómo llegar? Eso es la cosa. Ahora, nosotros tenemos estos retos, estas dificultades. Es ahí cuando debemos mostrar justamente qué camino estamos caminando, ¿no? Estoy caminando el camino de la desobediencia, estoy caminando camino de rebeldía, estoy caminando camino de
de impureza. ¿Qué camino estamos caminando? Sería importante preguntarnos. Bien, entonces hasta acá podemos ver cómo José, ¿no? Él había rechazado, había, digamos, vencido la tentación, vencido esta dificultad, justamente recordando que no puedo yo pecar contra Dios, contra Jehová. Vamos a leer otra historia. Este sí va a ser en el libro de Levíticos. Vamos a leer en el libro de Levíticos. Ya. Vamos a ver Levíticos, el capítulo 10. Es un verso también que, bueno, hemos leído en la casa iglesia ya. Vamos a leer el verso del 1 al 3 y quizás hasta el 4. Vamos a leerlo. Levíticos capítulo 10. Vamos a leer esas dos historias justamente para compararlas, ¿ya? Compararlas, cómo es que las personas reaccionamos o actuamos en nuestro diario vivir frente a algunas circunstancias. ¿Ya están? Tenemos el capítulo 10 del libro de Levíticos. Dice, como título ahí está el pecado de Nadab y Abiud. Bueno, para empezar, Nadab y Abiud eran hijos de Aarón, ¿no? Y ahí lo vamos a leer. ¿Estamos? Dice, Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incenciario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Subrayen eso, hermanos, fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en lo que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Bueno, básicamente del 1 al 3. ¿Qué podemos ver acá? También dos personas, en este caso Abiud y Nadab y Abiud, eran hijos de Aarón, y sabemos que Aarón pues era hermano de Moisés, y había sido indicado, ordenado por Dios para que sea el sacerdote, para que él entre al templo a hacer los sacrificios, el holocausto y todo lo que en ese momento se tenía que hacer, ¿ya? Pero tenía dos hijos, Nadab y Abiud. ¿Qué pasó con ellos? Uno podría leer acá, sí, pues, ¿y qué pasó? No hay más información para entender qué les pasó. Lo que sí podemos entender y ver acá que ellos murieron. ¿Por qué murieron? Porque dieron un fuego extraño. ¿Pero qué significa eso del fuego extraño? Podemos nosotros entender, vamos a leer el mismo Levíticos, déjame encontrar el verso, vamos a leer Levíticos 10, el mismo capítulo, el 10, pero vamos a ir al verso. A ver, déjame encontrar. A ver, el mismo Levítico 10, el verso 9, ¿ya? El versículo 9. Vamos al versículo 9. Vamos al versículo 9. ¿Qué nos dice ese versículo? Bueno, está hablando de este contexto mismo en el cual sucedió todo esto. Y ahí dice, desde el 8, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Uno podría decir, ¿qué pasó con estos dos hombres, no? ¿Por qué murieron? Y se entiende que estos dos varones no hicieron, justamente, no encendieron el incienso como se debería hacer. ¿Cómo se debería hacer? Limpios. Limpios. Los sacerdotes antes de entrar al templo se santificaban. Y según se entiende, ¿no? Le dice que no deberían tomar vino ni sidra para entrar al templo para que no mueran. Y se entiende que estos varones justamente hicieron ello, ¿no? Entraron al templo tomados, no habían tomado seguramente su vino, su sidra o algo, pero lo cierto es de tal manera que no estaban limpios. Ahora, acá el tema no es que no se entienda, bueno, vengo a decir que deben tomar o no deben tomar, uno ya sabe qué es lo que debe hacer. La idea es cómo es que nos presentamos ante Dios, no específicamente si nosotros tomamos o no tomamos.
La idea es, el concepto o lo que yo comparto en este momento es entender que cómo es que nos estamos presentando a Dios, ¿no? Cuando nosotros nos acercamos a Él, nos purificamos, nos limpiamos. Ahora, uno dirá, pues, ¿cómo yo voy a limpiarme antes de presentarme al Señor? Si es Él quien me purifica. Justamente, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro pensamiento? ¿Cómo está nuestro interior? Es muy importante, hermanos, de cómo estamos, qué estoy pensando, qué estoy mirando, qué estoy leyendo, qué estoy hablando. Y de todas las cosas, inclusive cómo estoy desempeñándome en mi trabajo, en todo aspecto. Y uno, de esa manera es cuando Dios, cuando tú haces esa pregunta, cuando tú reflexionas, entonces tú te vas a acercar a Dios. Mira, me falta esto, debo hacer lo otro. Y entonces tú empiezas a limpiarte. No digamos tú, sino Dios empieza a limpiarte, porque a través de la reflexión Él va a trabajar en tu corazón. Porque cuando uno se reflexiona y dice, ¿qué es lo que me falta? Le doy a Dios esa necesidad y Dios empieza a trabajar en ello y suple esa necesidad, ¿no? Me falta de repente, miento de repente, ¿no? Le entrego a Dios esa forma de mi ser, ¿no? No quiero hacerlo, ¿no? Y Dios me va a empezar a ayudar. Claro, debo hacer también yo algunas acciones que me conlleven justamente a no estar caminando de esa manera. Muy bien, hermanos. Entonces vemos acá dos historias, ¿no? El de José, un varón que dijo no a una tentación, y acá dos varones que quisieron servir a Dios, quisieron hacer algo que generalmente hacían, pero murieron al intentarlo. Dos cosas, ¿no? Uno temía a Jehová y los otros seguramente también temían, pero hubo algo que los estorbaba, hubo algo que no era conforme a lo que Dios había mandado, ¿no? Había algo más, había algo que no deberíamos hacer, y nosotros constantemente debemos ir analizándonos, viéndonos en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, qué es lo que yo de repente no debería estar haciendo, ¿no? Porque al Señor, para servirle, Él quiere que nosotros seamos como Él, santos, limpios. Ahora, sonará un poco muy, de repente, muy alto esta condición. Ciertamente es Dios quien nos trae esa condición. Dios, cuando nos dice que debemos ser puros y limpios, no es algo que está lejos de nuestra realidad. ¿Qué nos limpia, hermanos? ¿Qué nos limpia? La palabra del Señor. La transformación de nuestra mente, la regeneración de nuestro pensamiento. Eso nos limpia. No solamente es el que, bueno, uno reflexiona, quiere, sí, pero Dios va a trabajar cuando justamente la palabra empieza a internalizarse, a ponerse en nosotros, ¿no? Entonces, es ahí cuando ya empieza nuestra mente a regenerarse, a cambiar, a pensar distinto, ¿no? Y a eso estamos llamados, que necesitamos purificación, necesitamos limpieza. Acá está la palabra de Dios. Esa es la que nos va a llevar a esa condición. José de repente vivía leyendo la Biblia, ¿no? Seguramente él tenía su forma de acercarse a Dios, conocía mucho de Dios, tenía temor a Dios. Cuánto habrá aprendido en su casa con su padre, ¿no? Y seguramente seguía teniendo él a Dios en su corazón, en su mente, y esto le ayudaba. Y nosotros actualmente pues tenemos su palabra, ¿no? Tenemos acá el libro, la Biblia, en donde podemos encontrar todo lo que necesitamos justamente para estar en esa condición y servir a Dios en pureza. Muy bien, ahora, cuando hablamos de los caminos en donde estamos caminando, ciertamente la Biblia también nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Vamos a leer eso en el libro vamos a buscar rapidito en Juan, ya vamos al libro de Juan, vamos al libro de Juan. Libro de Juan 14:6. Algunos ya lo conocen exactamente el verso. Libro de Juan, capítulo 14, verso 6. ¿Qué nos dice? Dice la palabra en el versículo 6. Ya lo tienen, ¿verdad? Amén. Dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tres cosas menciona acá Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. El tema que hoy del cual estamos tratando nos lleva rapidito a la primera palabra, que Jesús es el camino. Y si es Él el camino, entendamos también, hermanos, que también Él es el destino. Nosotros estamos caminando un camino que Jesús nos ha trazado.
Cuando hablamos de un camino, pues al inicio decía, ¿no?, que podemos encontrar muchas cosas, ¿no? Y pensando en el camino cristiano en el cual nosotros estamos transitando, los que ya recorren años, buenos años, o quizás ya con un tiempo necesario como para decir, sí, hay de todo en el camino de Cristo, en el camino de un cristiano. Hay de todo. Pero ciertamente lo que nos espera allá al final, eso debería estar en nuestros ojos. Siempre, la palabra de Dios nos dice, puesto nuestros ojos en Cristo, ¿no? El autor y consumador, no consumidora, consumador de nuestra fe, ¿ya? No el que consume, sino el que consuma, el que lo hace, el que lo produce, el que lo completa, ¿no? Entonces, la palabra nos dice, entonces Jesús es el camino y nosotros como cristianos debemos caminar ese camino. ¿Cómo? Como José, buscando la limpieza, la purificación constante, ¿no? Y no caer en el fuego extraño que muchas veces podemos estar presentando, creyendo que estamos haciendo el bien, creyendo que estamos haciendo lo correcto, ¿no? Tengamos cuidado, hermanos, de presentar fuego extraño ante Dios. Ahora, en la casa iglesia decimos esto, oye, y si nos analizamos en este momento, de repente me cae fuego del cielo, decían, ¿no?, a manera de broma. Pero más allá de una broma, quizás en este momento Dios no va a mandar fuego si es que nuestro corazón no está cerca a Él en purificación, pero es que Dios tiene misericordia, Dios tiene mucha misericordia para nosotros y nos da el espacio, el tiempo para poder acercarnos a Él. Y Él nos dice, venid a mí, ¿no?, y arreglar sus cuentas, ¿no? Entonces Él quiere que siempre estemos en constante arreglo de cuentas con el Señor, ¿no? Y bueno, su misericordia hace eso. Y hace pues que nosotros no entendamos de la otra forma, ¿no? De que somos, ¿cómo diríamos? Entonces pues puedo hacer lo que yo quiero, ¿no? La hora que quiero, hacer esto, lo otro, bueno o malo. No, sino Dios dispone esta misericordia, esta opción para nosotros, porque a aquellos que tienen ese deseo en su corazón de mejorar, de arrepentirse y de ser diferentes. Y claro, eso Dios conoce al ver nuestro corazón. Entonces Jesús es el camino, Él es el camino y también Él es el destino, ¿no? Entonces cuando yo camino en Jesús, ¿cómo saber si estoy caminando el camino que Jesús quiere? El camino del cristiano que deberíamos caminar. ¿Cómo saberlo? ¿No? Recordemos también que hay caminos anchos y caminos angostos. Vamos a leer el versículo 7 de Mateo, ¿ya? Vamos a leer Mateo. Libro de Mateo. ¿Qué nos dice Mateo? Vamos a buscar Mateo. El versículo 7, ¿ya? ¿Qué digo? El capítulo 7. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 7? El versículo 13 y 14. Vamos a leer, ¿ya? ¿Ya lo tienen? 7, 13 y 14. ¿Qué nos dice? La puerta estrecha. El título de esta porción es La puerta estrecha. Dice acá, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Pocos son los que la hallan. Bien, aquí podemos ver que definimos también al camino angosto, al que deberíamos caminar, porque está claro, porque hay un camino ancho y un camino angosto. Aquí la palabra está haciendo claro esa diferencia, ¿no? Un camino ancho y un camino angosto. Al leer esto, si yo le pregunto a usted, ¿qué camino debería caminar? Usted tendría que decir, el camino angosto. Pero ¿cuál es ese camino angosto? Ya sabemos que debemos caminar el camino angosto. Ya sabemos que debemos caminar el camino que es Jesús, ¿no? Volviendo a la historia de José. ¿Qué creen? ¿Qué podemos aprender de José para nosotros caminar el camino angosto? ¿Qué podemos aprender de José, de esa pequeña historia? Temer a Jehová, ¿no? Pensar ante cualquier circunstancia justamente cómo podría yo pecar ante Jehová. ¿Cómo yo podría hacer eso? Más que de repente
¿Cómo yo podría mentirle a mi mamá? ¿O cómo yo podría mentirle a mi esposa? ¿Cómo yo podría mentirle a mi papá? ¿Cómo podría mentirle a mi mamá? Más que eso, de repente pensar, y deberíamos hacerlo así, ¿cómo podría yo pecar contra Jehová? ¿No? Entonces deberíamos pensar esto. Una de las maneras que debemos nosotros o entender que estamos caminando el camino que Jesús quiere para nosotros es cuando en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro constante vivir tenemos esos conceptos. Este concepto que estamos mencionando que justamente nos va a ayudar a transitar como debemos, como deberíamos hacerlo. Ahora, ¿y qué podemos aprender de estos dos hermanos? ¿Qué podemos aprender de estos dos hermanos? Que Dios tiene sus formas. Muchas veces escuchamos a decir a muchas personas, bueno, sí, yo creo en Dios, pero creo a mi manera. No me vas a venir a obligar a creer en nada porque yo creo a Dios a mi manera, ¿no? Y muchas veces acá en la misma congregación podemos tener esas ideas, esos conceptos, ¿no? Bueno, sí, yo voy a la iglesia, pero yo de acá nomás porque esto es mi forma, esto es mi manera, así que tranquilo nomás. Entonces, no es como tu forma, no es como mi forma, no es como la forma de repente de una congregación, es la forma de que Dios quiere para ti. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Eso debería ser la pregunta. Ahora, nunca Dios va a querer algo que te haga daño. Otro, nunca Dios va a permitir, va a querer para ti algo que no te va a llevar justamente al destino final que es el camino, o por el camino que recorremos. No, entonces siempre lo que Dios va a querer y hacer por nosotros va a ser lo mejor. Ahora, si acá alguien te dice, hermano, ¿sabes qué? Hagamos esto, hagamos lo otro. De hecho, ese es el camino que estamos recorriendo. Si un pastor un día viene, un líder te viene a decir, ¿sabes qué? Hay que colaborar algo, no sé, pues para bendecir a otros. Por ejemplo, el claro ejemplo que tenemos hoy día. ¿No será algo bueno esto? De hecho que sí. Vamos a bendecir a otras personas a través de esto. ¿No será ese camino el que debemos caminar? Siendo solidarios, compartiendo esto con otras personas. De hecho que sí. Y de hecho que Dios nunca te va a pedir algo contrario a ello, ¿no? Si un día sientes en tu corazón querer dar y de repente viene a tu mente y te dice, no das, apenas para ti tienes. De hecho que eso no es de Dios, ¿no? No, ese es el camino. El camino es el que tú vas a dar, ¿no? El que vas a dar. Entonces, ancho es el camino a la perdición, nos dice, y angosto, más bien, a la vida. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Vamos a leer otro verso, ¿ya? Y en este verso justamente vamos a ver cómo es que podemos caminar como cristianos, cómo es que Jesús quiere que caminemos. Y para ello vamos a ir al libro de Colosenses, ¿ya? Vamos todos al libro de Colosenses, capítulo 2, ¿ya? Todos vayan al capítulo 2 del libro de Colosenses y vamos a leer los versos 6 y 7. ¿Está bien? Estamos en esta idea, en este concepto que Jesús es el camino, esta verdad, ¿ya? Que Jesús es el camino y que nosotros estamos llamados a caminar ese camino porque nuestro destino ya está determinado. Bien, ¿qué nos dice acá? El capítulo 2, versos 6 y 7. Ya, acá lo tengo. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Dice acá que de la misma manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. Miren, andad en Él. ¿Cómo vamos a andar en Jesucristo? Ahí mismo tenemos la respuesta. ¿Qué dice a continuación? Arraigados y sobreedificados en Él. Dos cositas. Arraigados. ¿Qué significa arraigados? Bien apegados a Él. Bien sostenidos en Él. Bien, si ustedes han visto de repente esos animalitos, las zarigüeyas, así, no, acá nomás, el zorro, el intuto que lo llaman, ¿cómo hace andar a sus hijitos? Sus hijitos andan acá bien apegados, tanto así que ese animal puede saltar, correr
y cuando alguien le quiere matar, le palea, su hijito muere en su cuerpo apegado, ¿no? Tanto. Pero lo cierto es que no se suelta, bien arraigado, bien puesto, ¿no? Bien puesto. Así debemos estar en Jesús. Pero ¿cómo podemos estar arraigados en Jesús? ¿Qué significa estar arraigados en Jesús? Arraigados en Jesús significa justamente compartir lo que Él piensa, lo que Él ha enseñado, vivir esos pensamientos, vivir esas enseñanzas. Eso, Jesús mismo dijo que el que guarda mis mandamientos, ese me ama. Y el que me ama, guarda mis mandamientos, dice Jesús. Si uno está arraigado a alguien o a algún lugar, es porque ama ese algo o es porque ama ese lugar. Muchos de nosotros acá podemos decir, sí, estoy arraigado a mi lugar de nacimiento, siempre me encanta, me gusta por esto. Está arraigado pues a su lugar, ama a su lugar, ¿no? Uno puede estar arraigado a su familia, ¿no? A su nueva familia, esposo, esposas, ¿no? Estamos arraigados, estamos sujetos y de tal manera que va a ser muy difícil o quizás imposible separarse, ¿no? Entonces debemos nosotros estar arraigados. ¿Qué significa más la palabra arraigado? Vamos a ver hasta un momento, pero la siguiente palabra que tenemos ahí es sobre edificados. ¿Qué podemos entender por sobre edificados? Caminar en Cristo significa también estar sobre edificados, ¿no? Podemos recordar un versículo de Salmos, ¿no? En Salmos 1, en donde nos enseña que debemos estar, que el varón que lee, medita la palabra, es como un árbol plantado, ¿verdad? Y también lo vamos a leer eso en Jeremías, ya vamos a leer después, hermanos. Entonces, sobre edificado es justamente alguien que está bien puesto, ¿no? Fuerte, y que está edificado justamente con buen fundamento, con buenas bases, y ese es justamente quien va a prosperar. Y luego tenemos otro, y dice acá, y confirmados, el siguiente término, ¿no? Y confirmados en la fe. Vamos a ver qué significa estar confirmados en la fe. No tiene que ver mucho con una simple ceremonia en donde vamos a hacer la confirmación. No tiene que ver mucho con ello. Se practica en otros lugares justamente esta ceremonia, ¿no? Hay una ceremonia de confirmación. Pero acá no se trata de una ceremonia. ¿Ya? Ya vamos a ver de qué se trata. Y lo último, o a continuación que tenemos es, en el verso 7 dice, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Entonces, ¿cuántos podemos ver ahí? ¿Cuántos, aspectos? Arraigados, sobreedificados, confirmados y abundando en acción de gracias. 4 cositas, 4 cosas. Vamos a ver la primera. La primera dice arraigados. Habíamos mencionado ya algo de ello, ¿verdad? Caminar en Cristo significa estar arraigados en Él. Tiene que ver también con el hecho de estar bien puesto, ¿no? Vamos a leer en Jeremías, a ver, 17:8, ¿ya? Vamos a ver Jeremías 17:8. Jeremías 17:8. 7 y el 8. Leamos el verso 7 y 8, ¿no? Ahí está, ustedes seguramente ya lo han encontrado. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Recordemos a José. José dijo, ¿cómo podría yo pecar contra Jehová? Él confiaba en él porque todo lo que él hacía, ¿no? Porque todo lo que él podía hacer en él, me refiero a Jehová en él, era lo mejor. Entonces, él confiaba en Jehová, ¿no? Él confiaba en Jehová y eso hacía que él lo tema y diga, esto no, esto sí. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿No? Entonces vemos acá qué significa estar arraigados. Es como ese árbol bien plantado, bien puesto, que siempre va a estar dando frutos, ¿no? Si verdaderamente anhelamos a caminar siempre en el camino del Señor, tenemos que estar plantados en el Señor, nos dice.
plantados en el Señor. No movernos, dice, ¿no? No apartarnos. Y acá viene un término, estoy seguro que para ustedes no lo es, pero es posible que a veces actuemos de esta manera. Y dice, dejando de ser turistas cristianos, ¿no? Turistas cristianos. ¿Cómo hacía? Que van y vienen de aquí por allá, a veces de repente aquí no me ven bien, por acá, o de repente hoy sí, mañana no, ¿no? Dejando de ser turistas cristianos, ¿no? Y dice, y verdaderamente desarrollar una vida espiritual de convicción, no de emoción. Convicción y no emoción. Meditando el otro día, pensando así, decía, muchas veces nosotros, eso es natural nuestro, seres humanos, tenemos emociones, pero muchas veces vivimos en función a nuestras emociones. Lo cual, no digo que no debemos vivir nuestras emociones, son parte nuestra, somos humanos, Dios nos ha creado de esa manera, pero no deberían determinar nuestras cosas, no deberían determinar lo que hacemos, dejamos de hacer, nuestras emociones, sino más bien, como el Señor nos enseña, debemos tener dominio propio para poder dominar o controlar estas emociones y más bien utilizarlas a favor nuestro, ¿no? Aunque a veces, pues, a cualquiera se nos escapa, pero tenemos que ser conscientes que las emociones no deberían estar por encima de nuestra voluntad. Más bien, nuestra voluntad, bien cimentada, arraigada al Señor, debería estar por encima de todas nuestras emociones. Entonces, vivamos de esa manera, hermanos, en el Señor, arraigados al Señor en estas cosas, ¿ya? ¿Qué más? Un árbol, pues, que está bien plantado, ¿no? Esas raíces. Yo en mi casa, en la huerta, tenemos un árbol de guava, ¿no? Y mientras va lloviendo, siempre le lavo un poco la parte superficial y podemos ver cuántas raíces tiene. Yo el día limpiando la huerta, limpiando las hojas, veía cuántas raíces, pequeñas, grandes, medianas, están. Y es más, un poco encima. ¿Y cuántas más habrán abajo? Y yo en ese momento veo arriba y veo un árbol inmenso, inmensas ramas, pesadas. ¿Cómo este árbol se mantiene? Viene el viento, ahí está. Es que justamente tiene esas raíces. Esas raíces están tan profundas, están tan expandidas, que va a ser imposible que ese árbol, se puede romper una rama con el viento, o cuando algo ya envejece, una rama se seca, se cae, se rompe, pero el árbol en sí no va a caer porque sus raíces están bien, bien profundas y bien expandidas. Entonces es así como debemos nosotros estar arraigados en el Señor, ¿ok? Entonces arraigados en el Señor justamente es tener nuestras raíces bien profundas en Él a través del conocimiento de su palabra. Conocerle a Él es justamente conocer su palabra. Y cuando repito, hace un momento decía, cuando tenemos la palabra de Él en nuestra mente, eso va a fluir, ¿no? De nuestro interior fluirá aguas de vida. Y esa agua pues es justamente lo que Jesús pone en nosotros, lo que Jesús nos da, ¿no? Y nos da pues vida en su palabra. Lo segundo era, ¿qué habíamos mencionado en Colosenses? ¿Qué habíamos mencionado en Colosenses? Lo segundo era, aparte de arraigados, había algo más antes, sobre edificados. La segunda era sobre edificados, ¿no? Caminar en Cristo significa sobre edificar nuestra vida sobre el fundamento de Cristo, ¿no? Vamos a leer para ello Corintios 3, leemos Corintios, Primera de Corintios, ¿ya? Sabemos que hay primera, segunda, pero vamos a ver Primera de Corintios. Ya, Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, del verso 10 y 11. ¿Qué nos dice ahí? ¿Ya? ¿Lo encontraron? ¿Amén? ¿Qué nos dice? El verso 10 y 11. Conforme a la palabra de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo acá
se ubica, se compara como un perito, como alguien que mucho conoce sobre edificarse, como si fuera un arquitecto, dice él acá, ¿no? Así lo dice. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Pablo puso el fundamento. ¿Y de qué fundamento está hablando? De Cristo, de Jesús, del conocimiento de Jesús, del conocimiento de Cristo que Pablo tenía, y eso compartía. Eso era el fundamento que ponían las personas. Como acá, ¿qué fundamentos estamos poniendo, no? Muchos de los fundamentos. Por ejemplo, ¿no? Por hacer nada más un ejemplo, Jesús divino, ¿no? Es Dios. Jesús resucitado, ¿no? Jesús, el camino, que se fue a preparar a nosotros un lugar. Esos fundamentos, esos conceptos, esas ideas deberían estar en nosotros bien puestos. Y de eso habla Pablo, ¿no? Cuando dice, puse el fundamento y otro edifica encima. Cuando alguien pone ya el fundamento, nadie más va a venir otra vez a poner otra base. Los que acá construyen, algunos acá son constructores. Si has puesto la base, ¿qué viene? Sobre base. No viene la base y otra base. A ver, de repente hay que hacerlo más fuerte. Y otra base. No. Viene en esto, ¿no? Alguien pone el fundamento, que es la base. Luego viene alguien y edifica, dice acá, ¿no? Y como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Y aquí entra nuestra responsabilidad propia. ¿Cómo es que nosotros vamos a edificarnos? ¿O cómo es que nosotros, qué vamos a hacer? ¿Dónde voy a ir? ¿Con quién voy a estar? Todo eso, hermano, tiene mucho que ver. ¿Con quién paso mi tiempo? ¿No? A los que estamos en las casas iglesias, por ejemplo, ¿no? Qué bonito es saber que nuestros hermanos durante la semana publican algo, dicen algo, y de repente llegamos el día y comentan más que uno, dicen, qué lindo, ya hemos llegado al martes, hablo a donde yo asisto, ¿no? Y se siente esa alegría de los que estamos juntos ahí. A pesar de repente de que hemos tenido una semana dura, a pesar de que de repente que estemos un poco cansados, pero lo cierto es que llegar a ese momento es un momento lindo, alegre, porque esperamos y sabemos que ahí va a haber bendición. Entonces, estamos sobre edificando. Ya las bases han sido puestas. ¿Y qué hago yo para continuar esa edificación? ¿No? ¿A dónde voy? ¿Vas a tu casa iglesia? ¿Te congregas? ¿Vas a la reunión de oración? A propósito, la otra semana tenemos semana de oración. Ajá, a partir de mañana, ¿no? Que ya es la otra semana. Entonces, a partir de mañana tenemos semana de oración. ¿A dónde vamos a ir esos momentos? Justamente voy a edificarme. Entonces, esos momentos son, hermanos, a los que estamos llamados a acudir, ¿no? Para sobreedificarnos. ¿Qué más? El otro punto que habíamos visto era sobreedificarnos, el otro era confirmados, ¿no? Confirmados en la fe. ¿Cómo podemos confirmarnos en la fe? Alguien recuerda, seguramente en alguna denominación, en alguna iglesia, se habla de ese término, ¿no? La confirmación. Y se hace una ceremonia y que pasan todas las personas como que, ¿cómo lo llaman ellos? No lo llaman rito, lo llaman sacramento, ahí está, ¿no? Y lo consideran de esa manera, ¿no? Pero más que eso, más que un rito, más que un solo gesto o forma, es ¿qué significa estar confirmados en la fe? Para ello vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 7. Vamos a volver al capítulo 7, Mateo 7. Ya, acá está Mateo 7, vamos a leer el 17 al 20, ¿ya? 7 del 17 al 20. ¿Qué nos dice acá en Mateo? Capítulo 7, del verso 17 al 20. ¿Qué tenemos? Ya seguramente todos lo tienen ahí, ¿sí? ¿Lo tienen? Ahí me siguen en la lectura. Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, ¿qué dice? Da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto, que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué significa ser confirmado en la fe, hermanos?
Vamos a ver. Repito, no estamos hablando de algo ceremonial, de un ritual, sino confirmar significa pues justamente empezar a apreciar, a ver justamente esos frutos, ¿no? Si yo empiezo a ver, por ejemplo, digamos en algún hermano, alguno de ustedes, digo yo, podría ser cualquier persona, cuán servicial eres, entonces uno confirma justamente que tú estás bien puesto en la fe. Porque eso nace del Espíritu en nosotros, ¿no? Y cualquier otro fruto que cualquier persona empieza a mostrar es justamente fruto del Espíritu. Y eso justamente confirma que tú estás caminando en el Señor. Y no es que queramos andar viendo ello, sino nada más lo traemos acá para poder entender cómo es que yo me pueda ver a mí mismo que estoy caminando en Jesús. Cuando veo en mí, cuando puedo ver algunos frutos, o otros pueden confirmar esos frutos que pueden ver en mí. Así que, ¿qué frutos justamente estamos teniendo? ¿No? Ahora, no es que yo de repente voy a decir, yo quiero este fruto, quiero el otro fruto, sino es el Espíritu que te va a poner en ti. Y ese fruto va a ser manifiesto y va a confirmar que justamente estamos firmes en la fe y que justamente estamos caminando en Jesús. Amén. Estamos caminando en Jesús. Y lo último era acción de gracias, ¿no? Dar acción de gracias, que es caminar en el Jesús, significa tener un corazón agradecido, ¿no? Un corazón agradecido. Yo muchas veces, ¿no? En lo personal trato de pensar de qué pues puedo agradecer a Dios, ¿no? Y en cierta manera nunca termino de encontrar, o sea, un límite, ¿no? Porque siempre Dios tiene muchas cosas que hace por nosotros y nosotros a veces le agradecemos de unas cuantas. Pero cuando nosotros nos ponemos a pensar de cuánta cosa hace Dios, aún de esas cosas que ni siquiera podemos ver, porque Dios está trabajando aún en esas cosas que no podemos ver, nosotros, al notar eso, nace en nuestro corazón un agradecimiento. Nace en nuestro corazón un agradecimiento. El otro día pensando, ¿no? Por así, de la nada, pensando, regreso del trabajo, y pienso en cómo que es que, bueno, ustedes conocen a mi hija mayor, cómo ella va creciendo, y de repente yo me doy cuenta, ¿no? Ya está grande, hace esto, se dedica a Dios, tiene ese corazón, y le doy gracias al Señor por ello, ¿no? Y de repente, otro momento, vengo por acá y pienso en alguien, algún amigo, alguien conocido, algún miembro de la iglesia, y digo, voy a hacer ejemplo acá, nuestro hermano Wilmer, ¿no? Como él constantemente va a las casas de iglesia, participa. Oye, qué bonito, ¿no? Qué bonito Wilmer que va haciendo eso. Le agradezco a Dios. Entonces, debemos buscar nosotros, y qué más hablar de nuestras familias, pues, ¿no? De nuestros esposos, nuestros hijos, y de cuánta cosa podemos agradecer. No solamente agradezcamos pues por la comida que siempre va a estar, Dios provee, no solamente agradezcamos de la vida que siempre Dios lo va a tener, porque su misericordia es nueva cada día, sino agradezcamos al Señor de todas las cosas que uno puede ir pensando, ¿no? Analizando, y vamos a encontrar muchas cosas, hermanos, y cuando empezamos a encontrar muchas cosas, justamente vamos a tener un corazón agradecido. Muchas veces no somos agradecidos porque no nos damos el tiempo o no nos damos esa pequeña tarea de ver por qué voy a agradecer al Señor, ¿no? Hablamos tempranito, mira, hoy día un día soleado, ¿no? Un día soleado, gracias al Señor. Gracias al Señor. Algunos estamos aventándonos, ¿no? Quisiéramos lluvia otra vez, pero gracias al Señor por este clima que nos fortalece, nos llena de energía, las plantas reciben la luz, y bueno, y cuántas cosas. Mira, hablando nomás de plantas, cuánta bendición tenemos nosotros acá, uno no se da cuenta. Entonces, nuestro corazón debe ser agradecido, ¿no? Agradecido en el Señor, ¿no? Y cuando un corazón agradecido, déjame decirle, hermanos, va a ocupar tanto el agradecimiento a Dios que va a hacer que ese corazón no dé espacio a otras cosas, como por ejemplo la amargura, el rencor, la envidia. Ya no va a haber esas cosas, porque tu corazón va a estar lleno de agradecimiento, tanto así que a Dios le vas a estar con una cara sonriente todo el tiempo, que no va a haber otra cosa más espacio en tu corazón que no sea Dios. Amén. Muy bien, entonces vamos terminando, hermanos. Nuestro camino nuestro destino ya está determinado.
¿Cómo lo caminamos? Eso depende de nosotros. Obviamente depende de Dios. Digo depende de nosotros porque debemos hacer nuestro esfuerzo de buscar nuestra edificación, de ver con quién me reúno, con quién me junto, qué hago, cómo busco esa limpieza en mi interior para poder responder ante las dificultades. ¿Cómo podría yo pecar ante Jehová y no entregar al Señor fuego extraño? Amén. Amén. Entonces, hermanos, esto es la palabra, esta es la porción que he preparado o que Dios tiene para nosotros en esta mañana, agradeciéndole a Él y siempre pues entendiendo que el camino ya está determinado. Avancemos nosotros buscándole a Él siempre. Dios les bendiga.